de cómo se ha mantenido la vigencia, si se ha mantenido, si ha cambiado la forma de ver culturalmente la tradición del Día de Muertos aquí en el municipio de Toluca. Toluca arrastra una herencia cultural indígena mazahua y otomí, matlatzinca, que se combina durante la colonia con la influencia y la presencia española y católica y cristiana. De esta manera tenemos entonces lo que algunos llaman culturas híbridas, a mí no me convence mucho esa palabra, pero se hace una mezcla, una combinación que termina en una de sus referencias más importantes de Toluca para estas fechas, que es la Feria del Alfeñique. Sin embargo, hoy en día la Feria del Alfeñique es un espacio público que se deriva de prácticas que se hacían originalmente de manera familiar, doméstica, más privada, ¿sí? Y resulta un periodo festivo donde se colectiviza esta serie de formas mortuorias, pero que son bastante variopintas. Por un lado está el culto a los ancestros familiares, personales, ¿no? Si se murió algún familiar mío, pongo mi ofrenda, su fotografía, los alimentos que este familiar acostumbraba, su veladora, su agua, que es algo más íntimo, más privado. Pero podemos tener concursos de ofrendas, de buscar la ofrenda más original o de buscar la ofrenda más auténtica, entre comillas. Entonces, cuando se da la oportunidad de tener esta celebración, me doy yo también la oportunidad de poder, uso la siguiente palabra, cebar, neutralizar el peligro. ¿Cómo? Pues si yo le tengo miedo a la muerte, me he visto de muerte. Si yo le tengo miedo a lo fantasmal, que es la presencia del mundo de los muertos, me he visto de fantasma. Y de esta manera neutralizo este riesgo. Originalmente estos ritos para nuestras tradiciones indígenas nos venían del ciclo del cierre de la agricultura. Para estos momentos la milpa se empieza a secar, entra en muerte la milpa, termina la vitalidad de los cultivos, y entonces se simbolizaba este cierre del tiempo, desde principios de la siembra hasta estas fechas que se cosecha, representándolo en términos de un ciclo que termina, pero al mismo tiempo que renace. La modernidad nos ha llevado un miedo de la vejez, un miedo a la muerte, con un fatalismo atroz. Entonces la gente se va a los gimnasios, se cuida de no envejecer, se viste de mil maneras para no aparentar la verdadera edad, le tenemos miedo a esa finitud. En otras culturas esto no ocurre así. Viene el fin de la milpa de este año 17, en febrero vamos a sembrar otra, ¿sí? El próximo 18. Hay una noción de esperanza por la vida. En la actualidad hay mucha desesperanza. Y eso nos lleva a angustia. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué factores? La desesperanza, sí. Tenemos que contemplar el contexto sociopolítico que estamos viviendo. No tenemos proyectos de futuro. Hay mucha desilusión en las instituciones políticas, mucha desilusión en las instituciones del Estado. No tenemos la esperanza de que si yo voto por X candidato las cosas van a cambiar, sino al contrario, caemos en la conclusión de que todo va a seguir igual. Entonces no tenemos esperanza. Como no tenemos esperanza, no esperamos. Y como no esperamos, no hacemos o utopías o proyectos históricos. ¿Sí? Pues eso antes era diferente. Sí, porque 300, 400 años atrás, o si le ponemos más allá de la presencia española, 500 años más atrás, no estábamos en un tipo de órbita del mercado en la que nos hallamos actualmente. En la actualidad, la dominancia del mercado es casi total. No podemos escapar al mercado. Y por lo tanto el mercado se traga todo, incluso las tradiciones. Y por último, ya para finalizar, al respecto de nuestras autoridades, ¿usted cree que está impulsando en buen camino, está llevando por buen camino este sentido de la cultura, de la tradición del Día de Muertos? Las instituciones definitivamente podrían promover la preservación de estas costumbres, desde las escuelas en primer lugar, a través de los centros de trabajo, de programas en los medios, de muchos canales.
pero estas costumbres que tenemos obedecen a una lógica de la cultura popular. Y la cultura popular es autónoma, se maneja a sí misma. Pero cuando ocurren los sismos, la gente busca un mecanismo autónomo de resistencia en sus símbolos de duelo, en torno de la muerte, sin la participación de las instituciones gubernamentales, que poco tuvieron en los apoyos concretos de aquel entonces. Vamos a esperar a ver qué ocurre para esta fecha, si tenemos una cantidad significativa de ofrendas bajo el control de las víctimas de los sismos. Por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos ejemplos.